Viaja en el tiempo con Retro Argento. Retro Argento en la 92.1. Y seguimos en Retro Argento Radio y como todos los programas tenemos una entrevista retro. Conocemos a un amigo, a una amiga, tenemos una charla, hablamos y volvemos a momentos, ¿no? Rebobinamos, destrabamos recuerdos y para hablar hoy en esta entrevista retro vamos a hablar con un periodista, con el gerente artístico de Radio Nacional, con el autor de un libro sobre uno de los grandes de la radio, que le voy a contar algunas cosas que me parecen de Héctor Larrea. Ni hablar, porque vamos a hablar con Martín Jiménez, que lo tenemos del otro lado. Martín, ¿cómo estás? Lucho Osorio de este lado. ¿Qué haces, Lucho? ¿Cómo estás? Un gustazo hablar con vos. Por fin la pudimos enganchar la llamada para poder hablar y poder tener esta charla de la radio, ¿no? La radio, el medio de comunicación que resiste, el medio de comunicación que sigue, que se reinventa, ¿no? Absolutamente, se acomoda sin molestar. Ya tiene más de 100 años en Argentina, aquella transmisión de 1920 de los conocidos, de los locos de la azotea del Teatro Coliseo, acá en la ciudad de Buenos Aires, que atravesó todo. También atravesó la pandemia, es cierto, pero atravesó la pila, atravesó la radio galena, atravesó internet, ahora escuchamos radio a través del teléfono. La radio siempre, yo creo que va a seguir estando porque ese misterio, ese secreto que tiene, que es la comunicación, ¿no? Todos necesitamos escuchar alguna voz, que alguien nos hable, que alguien nos diga cómo está el clima, cómo salimos. Y bueno, hoy no todo pasa por el teléfono, también está en la radio, y en épocas de inteligencia artificial que están en boga esta hora, siempre uno va a necesitar la voz de un ser humano que nos va a llevar a diferentes momentos de nuestras vidas, ¿no? Martín, y siempre cuando tenemos un protagonista, siempre le preguntamos, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Yo nací en marzo de 1980 y mi papá está desaparecido desde agosto de ese mismo año. Bien. Así que mi mamá tenía una ley fundamental, que era la luz y la radio encendida en mi casa. Increíble. Para combatir la soledad. Así que de esa manera yo nunca me pregunté qué quería hacer cuando sea grande, siempre tenía claro que lo mío era la radio. Y así entraron diferentes voces en esa infancia, y por supuesto una que empezó y que me marcó fue la de Héctor Larrea, ¿no? A ver, bueno, metiéndonos en ese tema justamente de Héctor Larrea, mi cita, a ver, apenas yo vi tu libro, le recordamos a la gente, a ver, el libro que está en todos lados, no me voy a poner a dar una lista de en qué lugares lo pueden encontrar, pero cuando uno ve Héctor Larrea, una vida en la radio, sin ninguna duda lo pueden encontrar en el Ateneo, Mercado Libre, en cualquier lado. Pero hablando de ese libro, me acordé mucho también de las mañanas en la casa de mi abuela y escuchar a Héctor Larrea de fondo, ¿no? Claro, es una voz que acompañó, atravesó todo el siglo XX, Héctor. Pensemos que nació en 1938, en Bragado, no digo nada que no se sepa hasta ahora. Y empezó haciendo diferentes programas de radio. Él también la radio lo marcó muchísimo porque su papá había fallecido cuando él tenía 10 años aproximadamente, su mamá se había quedado viuda, lógicamente embragado, y no sonreía, estaba en un duelo profundo que duró casi 3 meses, pero duelo como era en esa época, ¿no? Que se vestían de negro, estamos hablando de 1948. Y una tristeza muy grande en la casa, hasta que de repente la mamá, con esa radio capilla que había en la cocina, de ese bragado con pisos de tierra, escuchó un programa que se llamaba El Relámpago, que era un programa de humor, digamos, y se rió por primera vez después de 3 meses, y ahí se dio cuenta el joven Héctor Larrea, del poder, de la potencia que tenía la radio, ¿no? Que podía hacer reír a su madre que estaba tan triste. A ver, antes que eso, porque me contaste lo de tu viejo y lo de tu vieja, con esa luz de la radio y esa compañía. Sí. Cuando Héctor te contó esto, o vos lo sabías de antes, ¿sentiste algo como un paralelismo, como algo? Y hay como una batiseñal, ¿no? La radio está muy metida en el inconsciente colectivo de todos nosotros, de toda una generación. Yo creo que los pibes siguen escuchando radio también de diferentes formatos, pero digo, yo creo que eso mantiene vigente a la radio, ¿no? Digo, hoy, bueno, se hace radio por YouTube y demás, hay miles de ejemplos, digo, pero sigue estando presente.
Pero sí, me vi como en esa película de Ratatouille en donde el crítico gastronómico va a su infancia con ese sabor, ¿no? Uno va constantemente a la infancia con los sonidos que nos llevan la radio, ¿no? Y estos personajes como Larrea, el mismo Dolina, que sigue tan vigente, Antonio Carrizo, Cacho Fontana, todos personajes, que hoy los llamamos retro, ¿no? Pero que tanto marcaron la cultura popular argentina. Sí, pero que tienen algo, a ver, Martín, y yo quiero centrarme en tu laburo también, ¿no? Obvio hablar de Héctor, pero a mí me interesa mucho tu laburo, a mí me encanta visibilizar el tema de poder escribir un libro, de poder escribir una obra, de poder retratar a alguien o homenajear. Pero Héctor Larrea, a ver, nombraste a Antonio Carrizo, lo que es Cacho Fontana, a ver, cuando vos los ves manejarse a estos tipos dentro de un estudio de radio, es algo increíble, es algo que todos nosotros los que trabajamos en esto debemos aprender, debemos ver. A mí me da mucho también lo que es el amor a la profesión. Es como ver al Diego con la pelota o a Messi con la pelota. Vos ves a cualquier jugador y vos ves a Messi o a Diego y el tipo tiene un amor por eso. Y vos ves a Larrea en un estudio de radio y vos ves amor. Mucho profesionalismo, ¿no? Sí, mucho amor. Encarar el oficio con mucho respeto, tratar de elevar la vara constantemente. Yo creo que en la radio de Larrea no hubo magia, hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha búsqueda de material, tratar de buscar siempre los mejores compañeros de trabajo. Pensemos que él tuvo en los mejores momentos de Rapidísimo a un Luis Landricina haciendo Don Verídico, Jorge Porcel hizo humor con Larrea, Marchetti, Scalisi y los guionistas. Era un programa en donde Larrea hasta que hacía cuando arrancaba a las 7 de la mañana, se levantaba a las 4, salía a correr para estar bien aeróbicamente, para tener aire para hacer el programa. Pero siempre trató a los oyentes con muchísimo respeto. Bien, y vamos al libro. ¿Cómo nace tu relación con Héctor? ¿Cómo es la primera vez que se encuentran? Bueno, yo estoy en Radio Nacional, lo cual es un orgullo, acabo la gerencia artística desde el año 2008. Héctor llega a Radio Nacional en el año 2003, con la gestión de Morán Calvillo en ese momento. Y bueno, tener una figura como Héctor Larrea es como Messi y 10 más, ¿viste? Claro, no, obvio. Un Parosa, ¿no? Digo, San Martín. Entonces, bueno, un cuidado distinto, una charla cotidiana, un ver qué necesita. Y eso nos forjó una amistad extrañable que aún hoy conservo, por suerte. Y bueno, en un momento le propuse, después ya cuando se empezaba a retirar, ¿no? En el año 2018, que empezamos a hablar de este amigo, me parece que es el último año. Siempre decía lo mismo, ¿no? Como varios 5 años me mandaba a retirarse y no se retiraba. Pero yo ya lo veía que tenía ganas. Entonces yo le dije, pero yo creo que tenés que hacer un libro, te dije primero a él. Tenés que hacer vos un libro, tenés que hacer tus memorias, tenés que contar lo que viviste, cómo atravesaste la cultura popular argentina. No, amigo, no quiero, me da pudor, le da vergüenza, realmente le da vergüenza. Sí. Entonces le dije que, bueno, si no lo quería hacer, lo iba a hacer yo. Y bueno, hágalo. Entonces, por así fueron diferentes charlas, en el medio nos agarró la pandemia, así que eso nos dio tiempo para hablar más extendido, y bueno, hacer un libro que nos sale bien, y los que nos escuchan también, es mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero es como esto de tener un hijo, lo plantar un árbol, es una satisfacción muy grande, ¿no? Pero poder contar esta biografía coral, porque bueno, no lo cuento yo solo, lo cuentan sus protagonistas, la gente que trabajó con Héctor, y a modo de mensajes de oyentes van apareciendo diferentes testimonios, desde Alejandro Dolina, Sebastián Hualpa, y la Negra Bernardi, Felipe Piña, Julieta Pin, y también músicos, que tanto le deben los músicos. Héctor es un gran difusor de la música argentina, ¿no? Bien, estamos hablando con Martín Jiménez, justamente, periodista, gerente artístico de Radio Nacional, hablando de lo que es su libro sobre Héctor Larrea. Y yo te preguntaba de esto, ¿cómo lo armaste? ¿Lo ibas grabando? ¿Ibas con una grabadora? ¿Grababas con el celular? ¿Hacían un Zoom? ¿Cómo ibas ahí grabando las historias de Héctor que te iba contando? De todas estas maneras que fuiste diciendo, un poco por Zoom, otro un poco personalmente, otro un poco por WhatsApp. Cuando tenía dudas o curiosidades, le preguntaba en cualquier momento por WhatsApp y me contestaba. Así que bueno, fue muy generoso Héctor, y también tiene un archivo fotográfico muy importante que ni el propio Héctor tenía, que me lo aportó su sobrino Claudio Larrea,
un gran fotógrafo que me aportó material que tenía él guardado bajo 7 llaves de la familia, ¿no? Bien, lo que estuve leyendo está dividido en bloques el libro. Claro, está muy bueno. Bueno, gracias. Como un programa, está pensado como un programa de radio el libro, ¿no? Tiene una apertura, tiene un bloque 1, claro, tiene 10 bloques, y en esos 10 bloques se va contando la vida de Héctor y van apareciendo diferentes testimonios. Está pensado radiofónicamente, yo no vengo de la escritura, vengo más del formato radiofónico, claro. Entonces decidí cuidarme, protegerme de esa manera, ¿no? Es más, se puede armar un podcast de cada uno de los bloques, pero ¿y vos qué sentiste? A ver, tenías la obra terminada, ¿no? Porque muchas veces le pasa, tenías la obra terminada, se lo mostraste primero a Héctor, después a quién se lo mostraste segundo, no sé, si fue primero a Héctor. Tuve la suerte de publicarlo en Gourmet Musical, que es una editorial independiente muy piola que tiene unos libros sobre música y sobre comunicación, que la verdad que es un orgullo poder haber publicado en Gourmet Musical. Y Leandro Donoso, que es el editor responsable de Gourmet y el creador de la editorial, en un trabajo cotidiano, ¿no? de ensayo, de error, de corregir, andar por acá, andar por allá. Mariano Almazo también me dio una mano, Mariano Almazo, Florencia de Chileta, me ayudaron mucho en la edición, por la municipalidad, correctores. Así que bueno, estoy muy orgulloso del libro, la verdad estoy muy orgulloso. Bueno, y hablando de la tapa, porque la tapa está buena, porque Héctor Larrea está escuchando la radio, en vez de... Exactamente. ¿Se te ocurrió? ¿Cómo fue? Fue una campaña gráfica que hicimos en un momento, y yo llevé la radio, la llevé yo de mi casa, y le dije, Héctor, hagamos esa foto la hicimos con una gran fotógrafa, Alejandra López, que es una fotógrafa muy conocida del mundo del teatro y de los medios, y bueno, y a todo ese momento hermoso en donde Héctor se pone a jugar con la radio, ¿no? Porque Héctor es un gran agente de radio, tiene 5 radios distribuidas estratégicamente en su departamento. Bien, 5 radios ahí, bien distribuidas, perfecto. Sí, una en el baño, una en la cocina, una en el comedor, otra abajo en la almohada, bueno, sí. Bueno, y Martín, vos me dijiste que esa radio la trajiste de tu casa. ¿Qué historia tiene esa radio? En la cual Héctor Larrea está en la tapa del libro, lo volvemos a repetir porque ya lo dijo Martín, de editorial Gourmet Musical. Vos dijiste esa radio la trajiste de tu casa. Contame un poco de la historia de esa radio. Esa radio me la regaló otro amigo de la radiofonía, que es el señor Carlos Ulanowski. Es una vieja chica que, saliendo de nuestra pasión por la radio, me la regaló él cuando trabajamos en Radio Ciudad, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en el edificio del Centro Cultural San Martín. Todo el orgullo de trabajar con él también como director de esa radio, que me la regaló saliendo de mi pasión y me tocó por la radio, me regaló esa radio, que funciona perfectamente. Obvio, seguro que funciona, la famosa espica y el famoso, a ver, ¿cuánto hace falta el escuchar la radio ahí, ¿no? Contra el oído, ir caminando. ¿Cómo ha cambiado ese paisaje? Porque antes a mí me tocaba ver gente con la radio en el oído caminando por la calle. Y cambió, pero bueno, es inevitable que cambie, ¿no? Y mejor, porque se escucha mejor ahora de la radio, ¿no? Claro. Pero bueno, la cancha estaba llena de espicas, sí, ¿no? Sí, la cancha, bueno, lo hablamos con mis amigos, el fútbol ha cambiado hasta en el sentido del horario, porque antes jugaban todos los partidos al mismo horario, entonces gritaba uno, che, gol de Gimnasia, ¿eh? Uy, no me digas, sí, gol de... Y iban cantando los goles porque estaba toda la gente con la radio en la oreja. Pero la verdad, es algo que me imagino lo que debe ser para vos también, escribir algo de Héctor Larrea, me parece que es un sentido de justicia, ¿no? Visibilizar esto, mostrar a la gente que le ha hecho bien, a la gente, a conductores que hoy en día hacen falta, más allá de que bueno, que ha cambiado, como muy bien dijiste vos, el tema de la concepción, los medios o las formas, pero faltan esos conductores que podían coordinar cualquier tipo de contenido en ese momento y la verdad es que bueno, ha cambiado el tiempo, pero se extraña eso. Absolutamente se extraña, pero bueno, todavía hay buenos conductores, conductoras, y el público necesita de ellos, el sentido de diversión, de entretenimiento. Y bueno, es inevitable que cambien los tiempos, ¿no? Y que se modifiquen y que aparezcan nuevas voces, y así tiene que ser. Pero bueno, hay que respetar los que estuvieron antes, ¿no? Que tanto han marcado el camino y tanto han enseñado. Exactamente, que tanto han dejado. Bueno, ahí yo expliqué, a ver, en todas las librerías del país está el libro. Sí, se encuentra, sí.
¿Está en digital también o no? No está en digital, pero la verdad que nunca no sé bien cómo lo encuentran por digital, pero... Yo tampoco, por eso te preguntaba. Claro, pero la verdad que no le di... digamos, nos enfocamos a que el libro llegue a todas las provincias, porque una figura tan popular como Héctor, por suerte la distribuidora de la editorial es buena, entonces se encuentra en todas las provincias. Se publicó ya hace 2 años el libro, ¿no? Pero todavía... Exactamente, sí. No, pero a ver, sigue estando vigente en todos lados, la verdad. Sí, está. Y hay otro paso también de Héctor Larrea, que es, todavía no lo tenemos en la TV Retro, en el bloque, todavía no lo pasamos, lo vamos a pasar este año, pero lo que ha sido la tele también para Héctor, ¿no? Porque ha sido un furor, 6 para triunfar y muchos éxitos que ha tenido también en el otro lugar, en la tele. Y bueno, empezó en televisión en el mundo del espectáculo, digamos, el Canal 3, conocido por Juan Mestre, fue uno de los fundacionales de la televisión argentina, ¿no? Claro. Por supuesto, una figura absolutamente trascendente. Él en realidad siempre hizo televisión para poder hacer radio, ¿no? Es como Leonardo Fabio que cantaba para poder hacer cine. Bueno, la televisión le dio una popularidad que lo llevó a tener sus programas, ¿no? Digamos, él llega a conducir rapidísimo en realidad porque ya era conocido en la televisión. Y no le hubiera sido más difícil, digamos. Claro. Pero bueno, en este programa del mundo del espectáculo que todos nos acordamos la cortina, ¿no? Sí, señor. Muy bien, bueno, conmovedor eso. Él ese programa, la cosa es así, la historia de ese programa era así. Canal 13 compraba películas norteamericanas y en los paquetes de las películas que compraban le daban diferentes recitales, conciertos de música. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, claro. Entonces le dicen, ¿qué haría usted con esto? Larrea era un joven locutor, Larrea, ¿no? Bien. Y bueno, no lo podemos pasar todos juntos porque no lo va a ver nadie, va a ser un embole. Pero podemos pasar un tema de Louis Armstrong, un tema, digamos, usó una lógica radiofónica, ¿no? De pasar diferentes temas. Y él presentaba esos temas y hacía un programa de música. Y presentaba las películas también. Muy bien. Sí, y hay otra cosa que me quedé, que sigo pensando. Lo del tema de la carta de que le manda una carta a Carrizo, ¿no? Antonio Carrizo. Le manda desde Bragado una carta porque ellos escuchaban a Fontana y Antonio Carrizo, y Larrea le manda de cara dura, nomás le manda una carta de puño y letra a Antonio Carrizo, que Antonio tuvo la delicadeza de contestarle. Él le pedía consejos para ser locutor. Entonces Carrizo le decía que tenía que estar formado, que tenía que terminar el secundario, y que tenía que venir a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, al ICER, la carrera de locución. Así que vos fíjate la delicadeza y el gesto de Antonio, que después trabajaron mucho tiempo juntos, No, y son amigos, fueron amigos, cómo lo marcó, ¿no? Cómo lo ayudó, cómo lo guió. Y Martín, a ver, de algunos consejos, de algunas charlas de Héctor, ¿has aplicado algo? ¿Has aplicado todo? Que puedas decir, che, mirá, lo que me dijo... Y mirá, lo que me dijo siempre es que hay que tratar a los oyentes con respeto, siempre elevar la vara, tomarse la radio muy en serio y no improvisar. En la radio de Larrea siempre parecía que él estaba improvisando, pero en realidad estaba todo tan guionado que en realidad se permitía ese oficio, ¿no? Qué bueno. A ver, lo que dijiste es buenísimo porque muchas veces siempre ha pasado, ¿viste? Gente, no, pero en la radio, bueno, vení a un estudio de radio y vas a ver lo que es. No, uno siempre cree que es, y está todo guionado, está todo estructurado, hay un guión, hay toda una profesionalización que muchas veces la gente no ve y cuando llega a un estudio de radio la entiende, ¿no? Absolutamente. Está muy bueno, está muy bueno. No es fácil hacer radio, se nota, además que en la radio es muy auténtica, se nota todo. Exactamente. Hay unos videos, además hay unos videos, yo vi hace poco en YouTube de Antonio Carrizo cómo se manejaba en el estudio, y es increíble, vos ves, a ver, la rapidez, el entender lo que estás haciendo, porque la radio es entender los tiempos también, entender cómo manejar, de qué manera hablar, cuándo acelerar, cuándo ir más lento, bueno, son un montón de cosas que se van conjugando. Absolutamente, así es. Y Héctor, yo creo que sentía como nadie el tema del tempo de la radio, viste, como musical en eso. Él sabía cuándo una nota estaba siendo muy larga, cuándo redondear, cuándo había que decir con quién se estaba hablando. Bueno, todo eso lo tenía muy claro Héctor, ¿no? Martín, yo te quiero agradecer mucho y desde ya para lo que necesites del mundo Retro Argento. Yo quería hablar con vos, quería que me cuentes esa historia de cómo
y armaste el libro de esas charlas, de poder transcribirlas, de poder homenajear a un grande de la radio, pero a vos también te pone dentro de un lugar de que has hecho una misión, ¿no? Que no muchos la han hecho, que es visibilizar ese laburo de uno de los que muchos seguimos, ¿no? De los que muchos admiramos. Y la verdad que eso yo te lo quería agradecer, porque siempre también en la entrevista retro entrevistamos a mucha gente que nos hace mucho bien, y vos estás dentro de ese panteón. Lucho, te agradezco muchísimo, estamos en contacto, y muchas gracias por la comunicación. Siempre que hay me convocan para hablar de la radio, es como una batiseñal, ¿viste? Así que para mí es un gusto. Y para mí también, un gustazo, Martín, y seguramente se van a volver a cruzar nuestros caminos, el camino de Retro Argento y tuyo también, y te vuelvo a agradecer, y para lo que necesites del mundo Retro Argento. Abrazo enorme, gracias, amigo. Y de esta manera hablábamos con Martín Jiménez, periodista, gerente justamente de artística de Radio Nacional, y además el autor del libro de Héctor Larrea, Una vida en la radio.